Voy a invitar, hermanos, que vayamos al Evangelio de Marcos. Vamos al capítulo 2, versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Avancemos ahora hasta el capítulo 4, versículo 41. Dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hasta ahí. Hermanos, cuando abrimos la palabra de Dios, todo cristiano encuentra que salta hacia la vista un personaje central. Este es nuestro Señor Jesucristo. Él causó mucha impresión cuando anduvo en esta tierra. Se puede decir que tuvo muchas reacciones diversas, dependiendo de la persona a la cual se enfrentó. Pero una de las cosas que no se puede decir es que haya pasado inadvertido, desapercibido o indiferente. No se podía ser indiferente con el Señor Jesús. No podía hacerse simplemente dejarlo pasar. Había que tomar una postura frente a Él. Y al menos todas las personas que los evangelios relatan que tuvieron algún contacto, alguna palabra, alguna cercanía con Él, de una u otra manera sus vidas tuvieron un vuelco, ya sea para conocerle a Él como el Señor, como el Maestro, como el Salvador o como el Sanador, o para ser una oportunidad única desperdiciada, un momento terrible que probablemente lo iba a perseguir en su conciencia durante toda su vida por haber desoído, rechazado o simplemente haber ignorado a la persona que habían conocido. Nadie podía ser indiferente. Su persona irradiaba algo absolutamente distinto. Si bien en su parecer físico no tenemos relatos sobre eso ni detalles. De hecho, muchas veces se dijo que era un hombre común y corriente, lo que asumimos que no debía ser distinto en su forma física que los demás. Probablemente era como un judío común y corriente, con los aspectos fisiológicos que ellos tienen o ellos tenían en aquella época. Sin embargo, causaba reacciones tan diversas como rabia de parte de algunos, atracción de parte de otros. Como comentábamos el otro día, por ejemplo, decíamos que extrañamente los pecadores y los publicanos le seguían y querían escucharle. Jamás se había visto que a un maestro, que a un conocedor tan profundo de la ley de Moisés, como era el mismo Señor Jesús, como este profeta que ya estaba causando revuelo en medio de Israel, fuese seguido por los pecadores y los publicanos. Normalmente los primeros que le iban a seguir, por supuesto, iban a ser los más acérrimos seguidores de la ley. Sin embargo, a él lo seguían pecadores y publicanos. Su mensaje era distinto, su público era distinto, sus discípulos eran distintos. ¿Ya? No venían de grandes escuelas, no habían sido criados bajo los pies de ningún sabio, ningún erudito, ningún rabino que le pudiese enseñar la ley. Eran personas comunes y corrientes y podríamos decir bastante más corrientes que comunes. ¿Ya? Personas con muchos más problemas que virtudes. No creo que ninguno de nosotros hubiésemos en nuestra libertad de poder elegir a alguien a quien enseñar y a quien tomar por discípulo, si hubiésemos escogido a aquellos 12.
pero el Señor los escogió. Así que sus seguidores también eran distintos. Los niños se le acercaban, se muestran a un público maravillado, a personas extrañadas de un personaje tan distinto a todo lo que ellos habían visto antes, que no se explicaban su autoridad, no se explicaban su poder, los de Nazaret no se explicaban cómo ese que había sido criado entre medio de ellos, que le conocían a lo mejor como un vecino o hasta como un familiar, de dónde había sacado tal conocimiento y tal sabiduría. En la historia ha habido muchos hombres honorables, hombres y mujeres que han merecido el reconocimiento, y él no se lo ha olvidado tan rápidamente por sus logros y sus cosas. Han causado admiración, han causado el respeto, el cariño. Sin embargo, no hay como nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios lo presentan como un hombre que producía admiración en cuanto venían a él. Quedaban maravillados, quedaban atónitos. Hay un pasaje clave, está en Lucas capítulo 4, y ahí hay un momento tremendamente fascinante, encuentro yo, de la vida de Jesús y de su forma de ser, el impacto que producía. Él va a su aldea, él va a su ciudad natal, él va allá a dar el primer sermón, y después de terminado ese sermón trataron de matarlo, lo llevaron a apedrear. ¿Qué puede decir una persona? ¿Qué impacto puede producir una persona? ¿Qué discurso tiene que decir una persona para que su propia familia y sus cercanos, por un solo sermón, por una sola predicación, quieran matarlo? Tiene que ser un mensaje completamente distinto. Bueno, lo que les dijo no fue menor, entonces son pobres, desdichados, están encarcelados. Mientras no reconozcan eso, no se darán cuenta. Bueno, él se presenta como el que cumplía la profecía de que aquel que venía a salvar, aquel que venía a dar libertad. Entonces no podía pasar desapercibido el Señor. Cristo era para ellos inexplicable. ¿Qué cosas son maravillosas en Cristo? ¿Qué cosas causan impresión? Hay muchas cosas, pero al menos yo voy a nombrar algunas. Una de las cosas que causaba maravilla en la persona de Cristo era su enseñanza, su doctrina, el mensaje que traía. Vamos a leer Marcos 6, 2. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿De dónde él recibe estas cosas? ¿De dónde él tiene esta sabiduría? ¿Ya? Lo que le llamaba la atención era por qué un hombre humilde podía tener esta sabiduría. Juan 7:46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nunca había un hombre hablado como este hombre. ¿Ya? Era un mensaje absolutamente nuevo, renovado, mayor. Este mismo mensaje nos sigue a nosotros maravillando. Su misma doctrina nos sigue maravillando. Su claridad, su profundidad, su elevación, pero a la vez su sencillez. Su profundidad en cuanto revela a Dios, revela su carácter, pero su sencillez en cuanto nos revela en un lenguaje que nosotros somos capaces de entender. Una de las muestras de amor más grandes de parte de Dios es que Él se hace entendible para nosotros, se hace conocible para nosotros.
Si no hubiese sido por su revelación, nosotros no podemos conocerle. Si su palabra no hubiese estado escrita de una manera que nosotros pudiésemos entender, no hubiésemos podido jamás comprender las profundidades de Dios. Y la manera en que Él nos habla en su misma palabra es una manera no quizás ordenada en un sentido lógico, ni en un sentido teológico, sino contada de diversas maneras, por medio de historias, por medio de parábolas, por medio de enseñanza directa, por medio de enseñanzas a algunas personas que están en situaciones similares a nosotros, por palabras directas de Cristo, por profecías. Todas estas maneras nos hacen de que en su palabra encontremos una y otra vez que vamos encontrando más capas y podemos seguir escarbando y encontramos más riquezas y más bendiciones de una manera inagotable. Nos sigue asombrando la claridad y la profundidad de las palabras de Cristo. Así que una de las cosas que asombraba a las personas que vieron a Jesús fueron su doctrina, sus enseñanzas. Otra cosa que les llamaba la atención, ya algo mencionamos de eso, era su poder. Voy a leer Marcos capítulo 1 versículo 27. Dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Se maravillaban por el poder de Cristo, por su autoridad. En Marcos 2:12, ya lo habíamos leído al comienzo, dice, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué es lo que no habían visto nunca? Dice que el enfermo, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Su poder era sin igual, su poder era algo maravilloso. En tercer lugar, otra cosa que jamás se había visto fue su carácter, su persona, su personalidad. El conjunto de sus virtudes, el conjunto de sus cualidades, de su forma de ser. Una combinación maravillosa, equilibrada, perfecta, suavizada. Una hermosura en cuanto a persona. Una ternura cuando lo necesitaba. Una severidad y rectitud cuando él quería hacerlo así. Una prudencia, pero a la vez un valor y un arrojo cuando eso era lo correcto. Sabía hablar con amor, pero a la vez sabía hablar la verdad. Nunca cambió la verdad por el amor, o nunca suavizó la verdad por el cuidado, sino que dijo la verdad en amor, algo que tanto nos cuesta a nosotros hacer. Su absoluta pureza, su santidad completa, su integridad total. En alguna oportunidad dijo, ¿quién hay que me redarguya de pecado? ¿Quién hay que pueda, en un examen, por decirlo así, acusarme de algún pecado y encontrarlo como tal? Porque acusarlo podrían muchos. Entonces, es un deporte del ser humano. Pero redarguirle, hacerle sentir pecado, convencerlo de alguna situación que haya visto alguna impureza, algún pecado, ninguna. Absoluta pureza. Era, como dice, vamos a leer Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este es nuestro Señor Jesucristo. Su carácter santo, irreprensible, era lo que le llamaba la atención. En sus últimos días, el Señor mostró un testimonio tremendo. En su muerte, muchos han dicho que la manera de ver la integridad,
de una persona, ver el interior de una persona, del carácter de una persona, es verlo como muere. ¿Qué actitud toma frente a la situación de la muerte? Porque ahí, como no hay nada ya que perder, aparece todo lo escondido normalmente. Y en los tiempos de Cristo, cuando los romanos crucificaban a alguien, era algo que uno no llevaría a sus hijos a observar, no solo porque era un espectáculo bastante macabro, sino porque además los prisioneros eran tremendamente mal educados, por decirlo así, y injuriaban a cuantos pasaban, maldecían a sus verdugos de las maneras más horribles que se les pudiesen ocurrir. Descargaban verbalmente lo que obviamente no podían hacer físicamente. Así que era un espectáculo muy feo de oír. Pero Cristo ahora en su muerte mostró su carácter puro, inocente, equilibrado, lo que llamó la atención de aún de los más duros hombres, soldados formados para ser implacables. Los soldados romanos eran una cosa extraordinaria en cuanto a disciplina militar. Hasta ellos sucumbieron ante la persona de Cristo. Su persona era maravillosa, hasta su muerte fue maravillosa, hasta su muerte fue completamente distinta. Pero además de causar esto, podemos leer otras cosas acerca de su muerte. Por ejemplo, en Mateo 26, 53, en el arresto de Jesús relatado por Mateo, uno de los discípulos, ¿cierto?, hirió a uno de los siervos que venían a apresar a Jesús. Jesús lo reprende y le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. Él podía evitar su muerte. En esto fue maravilloso. No hay quien pueda hacerlo. Él podía evitarla. Él fue el único que entregó su vida. En Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, vemos lo siguiente: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Él lo hace voluntariamente. Y eso es lo más extraordinario del amor de Cristo. Lucas 9:51. Lucas 9:51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él, por decirlo así, miró el reloj de su ministerio, miró el calendario del plan que Dios le había entregado, que tenía que cumplir, el ministerio que tenía que cumplir, y él ya sabía que era la hora en que iba a ser recibido por el Padre. El Señor le estaba esperando, Dios le estaba esperando en un momento específico, en una hora específica. Dios le esperaba a Cristo en la hora específica. Y él ya estaba llegando a esa hora. Solo debía ir a Jerusalén porque sabía que iba a ser entregado en manos de pecadores para ser muerto. En esa circunstancia, dice que él afirmó su rostro, puso su rostro duro, como un pedernal, para ir a Jerusalén. Él salió al encuentro de su muerte. ¿Ya? Pero lo más maravilloso de todos, además de que él podía evitar su muerte, además de que fue una muerte voluntaria, además de que él salió al encuentro de la muerte, no huyó de ella, sino que cumplió tal cual el plan de Dios para llegar a ella, tenemos Romanos 5:8 que nos dice el motivo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo hace por los pecadores. Y ya es el clímax de la persona inexplicable, del hombre más
maravilloso, más extraordinario que ha vivido jamás en esta tierra. Muere por sus enemigos, muere por los pecadores. Luego de su muerte podemos hablar de otra cosa que también es maravillosa: la influencia que tiene Él en el mundo. Le voy a leer Juan capítulo 12, versículo 19, que dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Esto es por supuesto, una exageración. Eso refiere: multitudes le siguen. El mundo se conmocionó. Y hasta el día de hoy, hombres acuden a él, hombres y mujeres van y se sienten atraídos por su persona maravillosa. Pero, ¿por qué el Señor Jesús causa tal revuelo? Ha sido inexplicable para el mundo esta situación. Muchos quieren borrar de la historia a Jesucristo, de muchas maneras, ¿ya? Se han intentado borrar, pero aun cuando en muchos casos logran desvirtuar su figura, a veces incluso hasta ridiculizarlo frente a algunos, su influencia no deja de estar y no deja de causar las mismas divisiones. O algunos le aman, o otros se alejan de él y le aborrecen. ¿Pero por qué? Sabemos que no fue producto de su raza, tampoco fue producto de su familia, ¿ya? Aunque en su familia hubo reyes, también hubo gente humilde, y algunos bastante pecadores. Otros eran bien humildes como José y María, ¿ya? Pero su familia no fue el responsable de que Jesús fuese quien fue y que maravillara de tal manera. José era un hombre bastante sencillo y común. En la Biblia solamente aparece que él obedeció. Nos habla bastante bien de José. Guardó silencio y obedeció. Pero aparte de eso no nos muestra más virtudes especiales de él. Su madre María, si bien fue una mujer muy piadosa, al menos durante su ministerio no tiene gran influencia en su hijo Jesús. Así que no fue producto de su familia, no fue producto de la cultura humana tampoco, ¿ya? No estudió en ningún seminario teológico, ni en alguna escuela de discipulado, ni en algún convento o lugar de retiro donde le enseñaban de santidad, etcétera, etcétera. No leyó probablemente a los clásicos griegos que le enseñarían la integridad y todo eso, la cultura griega que se supone que era como la más sofisticada. De hecho, nunca salió de su propia tierra. No fue producto de su propia época tampoco. Ya hubo grandes personajes en su época, capitanes, artistas, filósofos, pero Cristo fue diferente a todos ellos y no se relacionó con ellos. Sus compañías no eran grandes hombres. El más grande milagro del cristianismo, lo leí en un texto que estuve buscando, si el más grande milagro del cristianismo es Cristo mismo. Cristo es el más grande milagro del cristianismo. Si queremos realmente quedarnos convencidos de que el cristianismo, o que el evangelio, o para hacerlo en nombre bíblico como tal, que el evangelio es realmente el poder de Dios, miremos a Cristo. Ese es el más grande ejemplo. Es cierto, la iglesia también da testimonio de la grandeza del evangelio, las bendiciones de Dios, del carácter de Dios, pero no hay más que Cristo como el mejor ejemplo, el más grande milagro en su persona. Pero ¿quién es entonces este Jesús? ¿Cuál es la solución de este enigma? ¿Por qué era un ser tan maravilloso? ¿Por qué era tan distinto a todo lo anterior? El Señor Jesús en algún momento lo preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y aunque nadie se atrevía a decir, Pedro se arriesgó y encontró la solución justamente: el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto lo supo por revelación divina,
pero esa revelación divina Pedro la creyó. Además de ser creída, además de ser una revelación de parte de Dios, Pedro la pudo comprobar al tener esta comunión, este encuentro cercano con Cristo. Mientras nuestra comunión con Cristo sea más cercana, más maravillados estaremos de su persona. Y más extraordinario nos daremos cuenta que son sus riquezas en su sabiduría, en su poder, en su enseñanza, en su carácter, en su santidad, en su integridad. De manera que estaremos eternamente conociéndole, eternamente aprendiendo de Él, y nunca querremos salir de sus plantas, y como María, querremos nunca más levantarnos de los pies de Jesús, escuchándole eternamente, porque eternamente seremos maravillados de más y más riqueza de su persona. Así que, por supuesto que una persona que no conoce a Cristo como su Salvador y no puede tener comunión con Él, tampoco va a entender esto, por mucho que se le diga. ¿Ya? Se necesita fe para creerlo, y esa fe le va a llevar a una experiencia de tener esta comunión con Cristo. Y esta comunión con Cristo además va a ir acompañada de bendición, de bienaventuranza. Finalmente, Juan 17, 2: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, nunca dejemos de maravillarnos, nunca dejemos de dejar también que estas emociones que nosotros tenemos son parte de nuestro ser y no son pecaminosas. Si bien pueden actuar para mal, son dadas por Dios. Y una de las situaciones más maravillosas es observar a la persona de Cristo, contemplarla en su hermosura y sentirse maravillado. En el Nuevo Testamento hay pocas expresiones, o son muy breves, expresiones de esta maravilla de la persona de Cristo en cuanto a la hermosura. Tal vez hay visiones en el Apocalipsis, ¿cierto?, de su gloriosa persona, pero quiero leerle para terminar un salmo que habla del Señor Jesucristo en su hermosura. Y ojalá este sentir, porque es un poema, ¿cierto? Se expresa de una manera bella la belleza, lo extraordinario, lo maravilloso de la persona de Cristo. El Salmo 45 dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria esté prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Esta la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate ante él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor, los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey.
Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Dios bendiga su palabra.